Capítulo 3. París, Francia, 9 de agosto de 1714. El calor se cierne sobre París como un techo bajo, el aire de agosto está cargado, y la sensación se multiplica aún más por la proliferación de los edificios de piedra, el hedor de la comida podrida y los desechos humanos, y el gran número de cuerpos que viven hombro con hombro. En 150 años, Haussmann dejará su marca en la ciudad, levantará una fachada uniforme y pintará los edificios con la misma paleta pálida, creando un testamento al arte, a la uniformidad y a la belleza. Esta es el París con el que Adi soñaba, y una que sin duda vivirá para ver. Pero ahora mismo, los pobres se amontonan en estercoleros, mientras los nobles envueltos en seda se pasean por los jardines. Los carros tirados por caballos colman las calles, las plazas se encuentran atestadas de gente, y aquí y allá los capiteles atraviesan el tejido de lana de la ciudad. La riqueza adorna las avenidas y se eleva con las crestas de cada palacio y finca, mientras que las casuchas se agrupan en estrechos caminos, con sus piedras teñidas de suciedad y humo. Adi está demasiado abrumada para advertir nada de eso. Bordea el extremo de una plaza y observa cómo algunos hombres desmantelan los puestos del mercado y lanzan patadas a los niños que se agachan y zigzaguean entre ellos en busca de sobras de comida. Mientras camina, desliza la mano en el bolsillo del dobladillo de su falda, pero no toma el pajarito de madera sino los 4 soles de cobre que encontró en el forro de la capa robada. Dispone de 4 soles para construirse una vida. Se está haciendo tarde, el cielo amenaza con llover, y ella tiene que encontrar un lugar donde dormir. No debería resultarle complicado, al parecer hay una casa de huéspedes en cada calle, pero apenas ha cruzado el umbral de la primera cuando es rechazada. Esto no es ningún burdel, la regaña el dueño, dedicándole una mirada de desprecio. Y yo no soy ninguna ramera, le contesta ella, pero el hombre se limita a esbozar una expresión desdeñosa y a mover los dedos como para desprenderse de algún despojo desagradable. La segunda posada está llena, y la tercera es demasiado cara, la cuarta solo hospeda a hombres. Para cuando atraviesa las puertas de la quinta, el sol se ha hundido en la tierra, al igual que su estado de ánimo, y Adi tiene asumido que volverán a rechazarla con alguna excusa de por qué es inadecuado que permanezca en el lugar. Pero no le niegan la entrada. Una mujer mayor la recibe en la puerta. Es delgada y de porte rígido, con una nariz larga y los ojos pequeños y afilados de un halcón. Le echa una mirada a Adi y la conduce por el pasillo. Las habitaciones son pequeñas y están sucias, pero tienen paredes y puertas, una ventana y una cama. El pago de una semana, exige la mujer, por adelantado. A Adi se le cae el alma a los pies. Una semana es un lapso de tiempo imposible cuando los recuerdos parecen durar apenas un momento, una hora, un día. ¿Y bien?, inquiere la mujer. Adi cierra la mano alrededor de las monedas de cobre. Se asegura de sacar solo 3, y la mujer se las arrebata con la rapidez de un cuervo que afana cuscurros de pan. ¿Le importa darme un resguardo?, le pregunta a Adi. ¿Alguna prueba, para demostrar que he pagado? La posadera frunce el ceño, claramente insultada. Dirijo un negocio decente. Estoy segura de que sí, tantea Adi, pero tiene muchas habitaciones de las que ocuparse. Imagino que no será fácil recordar cuáles han. Llevo 34 años regentando esta posada, la interrumpe, y nunca he olvidado una cara. A Adi el comentario le parece una broma cruel, al tiempo que la mujer se da la vuelta y se aleja, dejándola en la habitación que ha alquilado. Ha pagado una semana de estancia, pero sabe que tendrá suerte si consigue permanecer allí un día entero. Sabe que la desalojarán por la mañana. La posadera dormirá con 3 monedas más en el bolsillo mientras ella acaba tirada en la calle. Una pequeña llave de bronce descansa en la cerradura, y Adi la gira y se deleita con el sonido sólido que produce, semejante al de una piedra que se lanza a un arroyo. No tiene equipaje que deshacer ni muda de ropa, de modo que se despoja de su abrigo de viaje, se saca el pajarito de madera del bolsillo y lo coloca en el alféizar de la ventana. Un talismán contra la oscuridad. Mira por la ventana, con la esperanza de ver los magníficos tejados y los deslumbrantes edificios de París, los altos capiteles, o al menos el Sena. Pero se ha alejado demasiado del río, y la pequeña ventana solo da a un estrecho callejón, por lo que las paredes de piedra del edificio de enfrente podrían pertenecer a cualquier lugar. Su padre le contó muchísimas historias de París. La hizo parecer un lugar de esplendor y opulencia, rica en magia, donde los sueños aguardaban a la vuelta de la esquina. Ahora se pregunta si alguna vez vio la ciudad, o si no era más que un nombre, un telón de fondo adecuado para príncipes y caballeros, para aventureros y reinas. Esas historias se han aglutinado en su mente, y las imágenes se han desdibujado y convertido en una gama de colores. Puede que la ciudad fuera menos espléndida. Puede que las sombras se entremezclaran con la luz.
Es una noche gris y húmeda, la suave lluvia que comienza a caer acalla los sonidos de los mercaderes y los carros de caballos, y Adi se acurruca en la estrecha cama e intenta dormir. Pensó que al menos podría pasar allí la noche, pero antes de que la lluvia cese siquiera y la oscuridad se asiente completamente sobre París, la posadera golpea su puerta. Una llave se introduce en la cerradura y su pequeña habitación queda invadida por el ruido. Unas manos sacan a Adi de la cama sin ninguna delicadeza. Un hombre la agarra del brazo al tiempo que la mujer se dirige a ella de forma despectiva. ¿Quién te ha dejado entrar? Adi se esfuerza por disipar los últimos vestigios de sueño. Usted, le contesta, deseando que la mujer se hubiera tragado el orgullo y le hubiera entregado un justificante de la transacción. Pero lo único que Adi tiene es la llave, y antes de que pueda enseñársela, la mujer la abofetea con su mano huesuda. No mientas, muchacha, le dice, chasqueando los dientes. Esto no es una casa de caridad. He pagado, dice Adi, sujetándose la mejilla, pero sus protestas carecen de sentido. Los 3 soles que guarda la mujer en la bolsa no servirán como prueba. Hablamos hace un rato. Me dijo que lleva regentando este lugar 34 años. Por un instante, la incertidumbre se refleja en el rostro de la mujer. Pero es demasiado breve, demasiado fugaz. Adi aprenderá un día a sonsacar secretos, detalles que solo un amigo o alguien cercano sabría, pero incluso entonces no siempre se ganará el favor de la gente. La llamarán embaucadora, bruja, espíritu y lunática. La expulsarán por una decena de razones diferentes, cuando en realidad, el motivo es siempre el mismo, que no la recuerdan. Fuera, le ordena la mujer, y ella apenas tiene tiempo de agarrar el abrigo antes de que la saquen de la habitación. A mitad del pasillo, recuerda que el pájaro de madera sigue apoyado en el alféizar de la ventana, así que trata de liberarse, de volver a por él, pero el hombre la sujeta con demasiada firmeza. La echan a la calle, y Adi tiembla por la repentina violencia del momento. Su único consuelo es que antes de que cierren la puerta le arrojan la figura de madera. El pajarito aterriza a su lado, en los adoquines del suelo, con un ala rota debido a la fuerza del impacto. Aunque en esta ocasión, el pájaro no se recompone solo. Allí, junto a ella, yace un fragmento de madera astillada, igual que una pluma, y la mujer vuelve a desaparecer en el interior de la posada. Adi reprime el horrible impulso de echarse a reír, no porque la situación le haga gracia, sino porque le parece un disparate, por el absurdo e inevitable desenlace de su noche. Es muy tarde, o muy temprano, la ciudad se ha sumido en el silencio y el cielo presenta un aspecto nuboso, húmedo y gris, pero ella es consciente de que la oscuridad la observa al tiempo que recoge la figurita y se la guarda en el bolsillo con la última moneda de cobre que le queda. Se pone en pie y se ajusta el abrigo alrededor de los hombros, y advierte que el dobladillo de sus faldas ya está empapado. Exhausta, Adi se abre paso por la estrecha calle y se refugia bajo el borde de madera de una marquesina, hundiéndose en el recodo de piedra entre los edificios mientras aguarda al amanecer. Se sumerge en un descanso febril, y sueña con su madre posándole la mano sobre la frente, con el tenue sub y baja de su voz al tararear, mientras le cubre los hombros con una manta. En el sueño, está enferma. Lo sabe porque es la única vez que ha visto a su madre ser amable. Adi permanece allí, aferrándose a la fantasía incluso cuando ésta empieza a deshilacharse, pues el firme sonido de los cascos de los caballos y el impulso de los carros de madera invaden la canción que susurra su madre, enterrándola nota a nota hasta que Adi se despierta con un movimiento brusco hacia adelante. Sus faldas han quedado tiesas por la mugre, el breve pero inquieto reposo las ha manchado y arrugado. La lluvia ha cesado, pero la ciudad parece tan sucia como cuando llegó. En casa, una buena tormenta adecentaría el pueblo, lo dejaría como nuevo y con olor a limpio. Pero parece que nada puede eliminar la porquería de las calles de París. En todo caso, la tormenta solo ha empeorado las cosas, pues a su alrededor el mundo luce húmedo y aburrido, y los charcos emergen marrones de barro y suciedad. Y entonces, en medio de toda esa inmundicia, le llega un olor dulce. Sigue el olor hasta que se topa con un mercado en plena efervescencia. Los mercaderes anuncian a gritos sus precios desde los puestos y las gallinas cacarian a medida que las sacan de la parte trasera de los carros. Adi está famélica, ni siquiera recuerda la última vez que comió. El vestido no le sienta bien, pero lo cierto es que nunca fue de su talla. Lo robó de un tendedero 2 días antes de llegar a París, cansada del que se había puesto el día de su boda. Aún así, no le queda más grande ahora, a pesar de los días que lleva sin probar bocado ni beber nada. Imagina que no necesita comer, que no perecerá de hambre, pero su estómago acalambrado y sus piernas temblorosas parecen no opinar lo mismo. Escudriña la concurrida plaza y acaricia con el pulgar la moneda que guarda en el bolsillo, reticente a gastarla.
tal vez no le haga falta. Con tanta gente en el mercado, no le resultará difícil robar lo que necesita. O eso cree, pero los comerciantes de París son tan astutos como sus ladrones, y vigilan la mercancía de forma aún más rigurosa de lo normal. Addie aprende la lección a las malas. Pasarán semanas antes de que consiga sisar una manzana, y muchas más antes de que domine la técnica para robar sin que nadie lo advierta. En esta ocasión, pone en práctica una maniobra bastante torpe, intenta robar un panecillo con semillas del carro de un panadero, pero se ve recompensada con una mano carnosa aferrada a su muñeca. Ladrona, atisba a unos hombres armados abriéndose paso a través de la multitud, y el pánico a acabar en una celda o en un calabozo la inunda. Sigue siendo de carne y hueso, aún no ha aprendido a abrir cerraduras ni a seducir a los hombres para que la dejen marchar, a que le quiten los grilletes con la misma facilidad con la que olvidan su rostro. Así que implora clemencia a toda prisa, entregándole al mercader su última moneda. Este se la arranca de la mano y despacha a los hombres con un gesto mientras se guarda el sol en la bolsa. Un panecillo no cuesta tanto, pero el mercader no le devuelve el cambio. Es el pago por intentar robarle, le dice él. Tienes suerte de que no te haya cortado los dedos, gruñe, apartándola de un empujón. Y así es como Addie deambula por París, con un cuscurro de pan, un pájaro roto, y nada más. Se apresura a salir del mercado, y solo aminora la marcha cuando llega a orillas del Sena. Y entonces, sin aliento, comienza a devorar el panecillo, intentando que dure, aunque este desaparece en pocos segundos, como una gota de agua en un pozo vacío, sin apenas haber saciado su hambre. Piensa en Estelle. El año anterior, la anciana desarrolló un pitido en los oídos. Siempre estaba ahí, le confesó ella, día y noche, y cuando Addie le preguntó cómo podía soportar el ruido constante, Estelle se encogió de hombros. Con el tiempo, le dijo, una puede acostumbrarse a cualquier cosa. Pero Addie cree que nunca se acostumbrará a esto. Contempla los barcos del río y la catedral que se eleva a través de la cortina de niebla. Son destellos de belleza que resplandecen como piedras preciosas en contraste con el lúgubre escenario de los edificios, demasiado lejanos y planos como para resultar reales. Se queda allí hasta que se da cuenta de que está esperando a que alguien la ayude, a que arregle el lío en el que está metida. Pero nadie acude en su ayuda, nadie se acuerda de ella, y si se resigna a aguardar, permanecerá allí para siempre. Así que se pone en marcha, y mientras camina, examina París. Repara en algunas de las casas, en algunos de los caminos, en los puentes, los carruajes de caballos y el portón de un jardín. Atisba unas rosas al otro lado del muro, vislumbra la belleza a través de las grietas. Le llevará años aprenderse el funcionamiento de esta ciudad. Memorizar el mecanismo de los distritos, paso a paso, trazar el rumbo de cada mercader, tienda y calle. Estudiar los matices de los barrios y descubrir las fortalezas y debilidades, aprender a sobrevivir y prosperar en los huecos entre las vidas de otras personas, a crear un lugar para sí misma entre ellos. Con el tiempo, Addie dominará París. Se convertirá en una ladrona impecable, rápida e imposible de atrapar. Se deslizará por las casas como un fantasma silencioso, atravesará salones, se encaramará a los tejados y beberá vino robado bajo el cielo abierto. Sonreirá y se reirá de cada victoria conquistada. Con el tiempo, pero no hoy. Hoy solo intenta distraerse del hambre perpetua y del miedo sofocante. Hoy está sola en una ciudad desconocida, sin dinero, sin pasado y sin futuro. Alguien vacía un cubo desde la ventana de un segundo piso, sin avisar, y el agua marrón y espesa salpica los adoquines a sus pies. Addie retrocede de un salto, tratando de esquivar la peor parte del salpicón, solo para chocar con un par de mujeres vestidas de forma elegante, que la miran como si fuera una mancha. Addie se aleja de ellas y se hunde en un escalón cercano, pero momentos después, una señora aparece y agita una escoba, acusándola de intentar robarle a los clientes. Ve a los muelles si lo que quieres es vender tu mercancía, la regaña. Al principio, Addie no sabe a qué se refiere la mujer. Sus bolsillos están vacíos, no tiene nada que vender. Pero cuando se lo menciona, la mujer le echa una mirada jocosa y le suelta. ¿Y qué hay de tu cuerpo? Addie se ruboriza al comprender sus palabras. No soy una ramera, contesta Addie, y la mujer esboza una fría sonrisa. Menuda engreída, le dice, mientras Addie se levanta y se da la vuelta para marcharse. Bueno, exclama la mujer a su espalda con un graznido parecido al de un cuervo, ese orgullo tuyo no te llenará la barriga. Addie se ajusta el abrigo sobre los hombros y obliga a sus piernas a seguir avanzando, con la sensación de que están a punto de fallarle. Cuando ve las puertas abiertas de una iglesia,
No se trata de las enormes e imponentes torres de Notre Dame, sino de una pequeña construcción de piedra, encajonada entre dos edificios en una calle estrecha. Nunca ha sido religiosa, no como sus padres. Siempre se ha sentido atrapada entre los antiguos dioses y los nuevos, pero su encuentro con el diablo en el bosque la ha hecho pensar. Por cada sombra, debe haber luz. Tal vez la oscuridad tenga un igual y Adi pueda equilibrar su deseo. Estelle se burlaría de ella, pero fue un dios el que le concedió una maldición y nada más, así que la anciana no podría culparla por buscar refugio en otro todopoderoso. La pesada puerta se abre, y ella entra, parpadeando ante la repentina oscuridad hasta que los ojos se le acostumbran y ve los paneles de vitral. Adi toma una bocanada de aire, impresionada por la sosegada belleza de la estancia, el techo abovedado y los motivos de luz roja, verde y azul de las paredes. Es arte, piensa mientras da un paso hacia adelante, pero entonces un hombre se interpone en su camino. Abre los brazos, pero su gesto no es en absoluto hospitalario. El sacerdote se ha acercado a ella para impedirle el paso. Sacude la cabeza ante su presencia. Lo lamento, dice alentándola a marcharse, como si fuera un pájaro perdido en el interior, aquí no hay espacio para ti. Estamos llenos. Y entonces Adi vuelve a encontrarse en los escalones de la iglesia. Oye cómo el pesado cerrojo se desliza, y en algún lugar de su mente, Estelle suelta una carcajada. Ya ves, le dice con su áspero tono de voz, solo los nuevos dioses echan el cerrojo. Adi no toma la decisión de ir a los muelles. Sus pies eligen por ella y la conducen a lo largo del Sena a medida que el sol se oculta tras el río. La guían por las escaleras y Adi oye cómo sus botas robadas golpean los tablones de madera. La oscuridad es más profunda allí, a la sombra de los barcos, y un paisaje de cajas y barriles, de cuerdas y botes meciéndose se despliega frente a ella. Las miradas la siguen, los hombres le lanzan vistazos rápidos y las mujeres la contemplan fijamente, reposando como gatos en la penumbra. Poseen un aspecto demacrado, con las mejillas demasiado sonrosadas y los labios pintados de rojo sangre. Sus vestidos lucen andrajosos y sucios, y aún así son más elegantes que el que lleva Adi. Todavía no sabe qué es lo que pretende hacer, incluso cuando se quita el abrigo de los hombros, incluso cuando un hombre se acerca a ella, sin perder un segundo en dejar vagar su mano sobre su carne, como si comprobara el estado de la fruta. ¿Cuánto? Le pregunta con una voz ronca, y ella no tiene ni la más remota idea de lo que vale un cuerpo, ni si está dispuesta a venderlo. Al no responder, sus manos se tornan bruscas y su agarre, férreo. 10 soles, le responde ella, y el hombre suelta una carcajada semejante a un ladrido. ¿Qué eres, una princesa? No, le dice ella, soy virgen. Hubo noches, en Billón, en las que Adi soñaba con entregarse al placer, cuando evocaba al desconocido junto a ella en la oscuridad, notaba sus labios contra sus pechos e imaginaba que era su mano la que se zambullía entre sus piernas. Amor mío, le decía el desconocido, presionándola contra la cama, al tiempo que sus rizos negros le caían contra los ojos verde esmeralda. Amor mío, suspiraba Adi mientras él se introducía en ella y su cuerpo se dividía alrededor de su robusto vigor. Él se hundía más profundamente en su interior y ella jadeaba, mordiéndose la mano para no hacer demasiado ruido. Su madre decía que el placer de una mujer era un pecado mortal, pero en esos momentos, a Adi no le importaba. En esos momentos, solo existía el anhelo, la necesidad y el desconocido, que suspiraba contra su piel mientras la tensión de su cuerpo se intensificaba y el calor se acumulaba como una tormenta en el cuenco de sus caderas, y entonces, Adeline se imaginaba tirando de él, enterrándolo más y más en su interior, hasta que la tormenta se desataba y un trueno la recorría. Pero esto no se parece en nada a aquello. No hay poesía en los gruñidos de este desconocido, ni música o armonía, salvo el constante ruido de sus embestidas al hundirse en ella. No siente placer alguno, solo presión y dolor, y la rigidez de un cuerpo abriéndose camino a la fuerza en el interior de otro. Adi contempla el cielo nocturno para no tener que ver su cuerpo en movimiento, y siente que la oscuridad la contempla también a ella. Vuelven a estar en el bosque, con la boca de él sobre la suya. La sangre brota de los labios de Adi al tiempo que él susurra. Trato hecho, el hombre termina con una última embestida y se desploma sobre ella, pesado como el plomo, y a Adi la situación se le antoja imposible. Esta no puede ser la vida por la que se desprendió de todo, este no puede ser el futuro que borró su pasado. El pánico se apodera de ella, pero a este desconocido no parece importarle, Adi ni siquiera cree que se dé cuenta. El hombre simplemente se endereza, y lanza un puñado de monedas sobre los adoquines a sus pies.
Se marcha de allí y ella se arrodilla para recoger su recompensa, y acto seguido vacía su estómago en el Sena. Cuando le pregunten sobre sus primeros recuerdos de París, sobre esos meses horribles, dirá que fue un período de dolor empañado por una neblina. Dirá que no se acuerda. Pero Addie se acuerda, por supuesto. Recuerda el hedor de la comida podrida y la basura, las aguas salobres del Sena, las figuras de los muelles. Recuerda algunos momentos de bondad, que acabaron anulados por una puerta o un amanecer. Recuerda echar de menos su hogar, con su pan recién hecho y su cálida chimenea, la tranquila melodía de su familia y el enérgico ritmo de Estelle. La vida que tenía, a la que renunció por aquella que creía desear, y le fue arrebatada a cambio de esto. Y sin embargo, también recuerda lo mucho que la cautivaba la ciudad, la forma en que la luz bañaba las mañanas y las tardes, el esplendor que se forjaba entre los edificios sin labrar. Cómo, a pesar de toda la suciedad, la pena y la decepción, París estaba repleta de sorpresas, fragmentos de belleza que se vislumbraban a través de las grietas. Addie recuerda la breve tregua de ese primer otoño, el resplandeciente cambio de las hojas sobre los senderos que pasaron del verde al dorado, igual que las alhajas del escaparate de una joyería, antes de la corta y brusca zambullida en el invierno. Recuerda cómo el frío le mordisqueaba los dedos de las manos y de los pies antes de tragárselos por completo. El frío y el hambre. En Billon habían soportado meses de escasez, por supuesto, cuando la ola de frío se llevó los últimos frutos de la cosecha, o cuando una helada tardía arruinó los nuevos brotes, pero nunca había sentido un hambre como esta. Es una sensación que la araña desde el interior, que arrastra sus uñas a lo largo de sus costillas, la desgasta, y aunque Addie sabe que no puede matarla, la certeza en nada contribuye a aliviar el apremiante dolor, el miedo. No ha perdido ni un gramo de carne, pero su estómago se retuerce, royéndose a sí mismo, y así como sus pies se niegan a albergar callos, sus nervios se niegan a aprender. Su sufrimiento no se atenúa y la costumbre no mitiga su necesidad. El dolor es siempre reciente, frágil e intenso, y la sensación, tan aguda como su memoria. Addie recuerda también las peores partes. Recuerda la repentina nieve, el frío brutal que se apoderó de la ciudad y la ola de enfermedad que se levantó después, como una brisa tardía de otoño que dispersa los montículos de hojas muertas y moribundas, el sonido y la apariencia de los carros que traqueteaban frente a ella, transportando fúnebres mercancías. Addie voltea la cara, intenta no mirar las formas óseas apiladas de cualquier manera en la parte de atrás. Se cierra el abrigo, avanza por la calle a trompicones, y sueña con el calor del verano, mientras el frío le cala hasta los huesos. No cree que vuelva a entrar nunca en calor. Ha acudido a los muelles 2 veces más, pero las inclemencias del tiempo han obligado a los clientes a cobijarse en la calidez de los burdeles y a su alrededor, la ola de frío ha convertido París en un lugar cruel. Los ricos se alojan en sus casas y se aferran a los fuegos de sus hogares, mientras que en las calles, el invierno maltrata a los pobres. No hay lugar donde guarecerse, o mejor dicho, los únicos rincones disponibles ya han sido reclamados. Ese primer año, Addie está demasiado cansada para luchar por un hueco libre, demasiado cansada para buscar refugio. Otra ráfaga de aire la azota y la obliga a encogerse, con la vista nublándosele. Se dirige de costado hacia una calle estrecha para resguardarse del implacable viento y la repentina tranquilidad. El plácido sosiego del callejón es como un penacho de plumas, suave y cálido. Se le doblan las rodillas, se desploma en una esquina contra un tramo de escalones, y observa cómo sus dedos se tornan azules. Le da la impresión de que la escarcha se extiende sobre su piel y se maravilla en silencio, adormilada, ante su propia transformación. El vaho de su aliento se eleva frente a ella y cada exhalación difumina brevemente el mundo al otro lado hasta que la plomiza ciudad se vuelve blanca, blanca, blanca. Es curioso cómo la neblina parece prolongarse un poco más con cada una de sus respiraciones, como si estuviera empañando un panel de cristal. Se pregunta cuántas de sus respiraciones harán falta para ocultar el mundo, hasta que éste se desvanezca, como ella. Tal vez ese efecto sea producto de su vista nublada, pero le da igual. Está cansada. Está muy cansada. Addie es incapaz de permanecer despierta, ¿y por qué debería intentarlo? El sueño es una bendición. Tal vez se despierte de nuevo en primavera, como la princesa de uno de los cuentos de su padre, y se encuentre tumbada en la hierba que se extiende a lo largo de las orillas del Sarthe, con Estelle dándole un golpecito con su desgastado zapato y burlándose de ella por volver a sumergirse en otra de sus ensoñaciones. Está muerta, al menos durante un instante. Addie piensa que debe de estarlo. La oscuridad la envuelve, el frío es incapaz de camuflar el hedor de la putrefacción y ella no puede moverse. Pero entonces, recuerda que no puede morir.
Percibe los tenaces latidos de su corazón, que se esfuerza por seguir palpitando, y el empeño de sus obstinados pulmones por llenarse de aire, y cae en la cuenta de que sus miembros no están inertes en absoluto, sino que algo los inmoviliza. Unos pesados sacos se extienden por encima y por debajo de ella, y aunque el pánico invade su interior, su mente sigue aletargada. Se retuerce, y los sacos que están por encima se mueven un poco. La oscuridad se divide y deja pasar una rendija de luz grisácea. Adi se contorsiona y se arquea hasta que libera primero un brazo y luego el otro, y los acerca a su cuerpo. Se impulsa sirviéndose de los sacos, y solo entonces nota los huesos bajo la tela, solo entonces palpa la piel cerosa, solo entonces sus dedos se enredan en los mechones de otra persona, y ahora está espabilada del todo, desde luego que sí, y se revuelve y desgarra, desesperada por liberarse. Se abre camino a través de los cuerpos y consigue salir, con las manos extendidas sobre el montículo huesudo que conforma la espalda de un hombre. A su lado, unos ojos lechosos la contemplan fijamente, una mandíbula cuelga abierta y Adi desciende a trompicones del carro y se desploma en el suelo, mareada, sollozando, y con vida. Un horrible sonido brota de su pecho, una tos áspera, algo a medio camino entre un quejido y una carcajada. A continuación, oye un grito, y tarda un momento en darse cuenta de que este no proviene de sus labios agrietados. Una harapienta mujer se encuentra al otro lado del camino, cubriéndose la boca con las manos, horrorizada, pero Adi ni siquiera puede culparla. Ver a un cadáver arrastrándose para salir del carro debe de ser una visión desconcertante. La mujer se santigua y Adi exclama con una voz ronca y rota: «No estoy muerta». Pero la mujer se aleja y Adi dirige su furia al carro. «No estoy muerta», repite, dándole una patada a la rueda de madera. «Oye», grita un hombre, sujetando las piernas de un cadáver frágil y retorcido. «No te acerques», grita un segundo hombre, agarrando el cadáver por los hombros. Como es de esperar, no se acuerdan de haberla arrojado dentro. Adi retrocede mientras suben el cuerpo al carro. Este aterriza con un ruido repugnante sobre los otros y a ella se le revuelve el estómago solo de pensar que se encontraba allí hace nada, aunque hubiera sido solo un instante. Se oye el chasquido de un látigo, los caballos emprenden la marcha y las ruedas giran sobre los adoquines, pero solo después de que el carro se haya alejado y Adi se meta las temblorosas manos en los bolsillos del abrigo robado se da cuenta de que los tiene vacíos. El pajarito de madera ha desaparecido. Los muertos se llevan el último vestigio de su anterior vida. Durante meses seguirá buscando al pájaro, llevándose la mano al bolsillo constantemente, un movimiento nacido de la costumbre, como si estuviera apartándose un rizo rebelde de la frente. Parece incapaz de recordarle a sus dedos que ya no lo tiene, al igual que a su corazón, que sigue dando un vuelco cada vez que Adi halla su bolsillo vacío. Pero allí, floreciendo entre la pena, anida un terrible alivio. Cada segundo desde que dejó Billón, ha temido la pérdida de su último recuerdo. Ahora que se lo han arrebatado, hay una alegría culpable oculta entre el dolor. Este último y frágil hilo de su antigua vida se ha roto, y Adi ha obtenido la libertad a la fuerza y de una vez por todas. Capítulo 4. París, Francia, 29 de julio de 1715. Soñadora es una palabra demasiado delicada. Evoca pensamientos de apacible reposo, de días perezosos en campos de hierba alta, de manchas de carboncillo en suaves pergaminos. Adi todavía se aferra a los sueños, pero está aprendiendo a ser más aguda, a ser más el cuchillo que la mano del artista, a afilar el borde del lápiz. «Ponme una copa», dice, tendiéndole la botella de vino al hombre que está frente a ella. Este le quita el corcho a la botella, llena 2 vasos de la repisa de la habitación alquilada y le ofrece uno, aunque ella no toca el líquido. El hombre echa la espalda hacia atrás y se bebe el vino de un trago, y acto seguido, se toma una segunda copa antes de dejar el vaso y alargar la mano hacia su vestido. «¿Por qué tanta prisa?», inquiere ella, guiándolo hacia atrás. «Has alquilado la habitación, tenemos toda la noche». Pone especial cuidado en no empujarlo, en impedir su avance de forma tímida, pues ha descubierto que algunos hombres disfrutan al ignorar los deseos de una mujer. En cambio, Adi lleva su propio vaso hasta la boca hambrienta de él, inclina el contenido de color rojo óxido entre sus labios, e intenta hacer pasar el gesto como un intento de seducirlo y no de obligarlo a beber a la fuerza. El hombre vacía el contenido del vaso y lo arroja a un lado. Unas manos torpes la manosean y forcen con los lazos del corsé. «Me muero de ganas de», comienza a decir una obscenidad, pero la droga del vino ya está apoderándose de su cuerpo y él no tarda en enmudecer, pues su lengua se vuelve pesada en su boca.
Se hunde en la cama, todavía aferrándose al vestido de Adi, y un momento después se le ponen los ojos en blanco y se desploma de costado, sumiéndose en el mundo de los sueños antes de que su cabeza golpee la almohada. Adi se inclina y lo hace rodar hasta que lo tira de la cama, y el hombre golpea el suelo como un saco de grano. Lanza un gemido apagado, pero no se despierta. Ella continúa la labor que ha empezado él y se afloja los lazos del vestido hasta que es capaz de volver a respirar con normalidad. La moda de París, el doble de ajustada que la indumentaria que se usa en el campo, y la mitad de práctica, se tiende en la cama, agradecida de tenerla para ella sola, al menos por esta noche. No quiere pensar en la mañana siguiente, cuando tenga que empezar de nuevo. Por eso toda esta situación es una locura. Cada uno de sus días están hechos de ámbar, y Adi es la mosca atrapada en su interior. No hay forma de pensar en días o semanas cuando ella vive en momentos. El tiempo comienza a perder su significado, y aún así, no ha perdido la noción de él. No parece ser capaz de despojarse del tiempo, por mucho que lo intente, de modo que Adi sabe qué mes, qué día, qué noche es, y también sabe que ha pasado un año. Un año desde que huyó de su propia boda. Un año desde que se adentró en el bosque. Un año desde que vendió su alma por esto. Por la libertad. Por el tiempo. Un año, y lo ha pasado conociendo los límites que conlleva esta nueva vida. Ha recorrido los confines de su maldición como un león enjaulado, ya ha visto leones de carne y hueso. Llegaron a París en primavera como parte de una exhibición. No se parecían en nada a las bestias de su imaginación. Eran mucho más imponentes, y a la vez menos, pues su majestuosidad quedaba disminuida por las dimensiones de sus jaulas. Adi fue a verlos muchas veces, estudió sus miradas lúgubres, que ignoraban a los visitantes y se dirigían al hueco de la carpa, su único fragmento de libertad. Ha pasado un año confinada en el interior del prisma que constituye este trato, obligada a sufrir pero no a morir, a pasar hambre pero no a malograrse, a desear pero no a marchitarse. Cada momento ha quedado grabado en su memoria, mientras que ella misma se escurre de las mentes de los demás con el más leve esfuerzo. Por culpa de una puerta que se cierra, por perderse de vista un segundo, por un instante de sueño. Es incapaz de dejar su huella en nadie, en nada, ni siquiera en el hombre tirado en el suelo. Se saca la botella de láudano de las faldas y la sostiene a la escasa luz de la habitación. Tras 3 intentos fallidos y 2 frascos desperdiciados de la valiosa medicina, se dio cuenta de que no podía adulterar las bebidas ella misma, no podía ser su mano la que provoqueis el daño. Pero si la vertía en la botella de vino, volvía a poner el corcho y dejaba que los hombres se sirvieran su propia copa, la acción ya no le pertenecía. ¿Lo ves? Está aprendiendo. Aunque es un aprendizaje solitario. Inclina la botella y las últimas gotas de la sustancia lechosa se mueven dentro del vaso. Se pregunta si podrían proporcionarle una noche de reposo sin sueños. Menuda decepción. Al oír la voz, Adi casi deja caer el láudano. Se da la vuelta en la pequeña habitación, escudriñando la oscuridad, pero es incapaz de localizar a su dueño. Te confieso, querida mía, que esperaba más de ti. La voz parece brotar de cada sombra, y luego de una sola. Se congrega en el rincón más oscuro de la habitación, como el humo. Y entonces él da un paso adelante y se adentra en el círculo de luz que proyecta la llama de la vela. Unos rizos negros le caen sobre la frente. Las sombras inundan los recovecos de su rostro y un par de ojos verdes brillan con luz propia, y durante un instante traicionero, su corazón se sacude ante la familiar visión de su desconocido, antes de recordar que solo se trata de él. La oscuridad de los bosques. Ha sufrido esta maldición durante un año y en ese tiempo, lo ha llamado muchas veces. Le ha suplicado a la noche, ha sumergido monedas de las que no podía prescindir en las orillas del Sena, le ha rogado que respondiera solo para poder preguntarle por qué. Así que ahora le lanza la botella de láudano directamente a la cabeza. La sombra no hace amago de atraparla, no es necesario. Pasa directamente a través de él, y se rompe contra la pared a sus espaldas. Le dedica una sonrisa compasiva. Hola, Adeline. Adeline. Un nombre que pensó que no volvería a oír. Un nombre que le duele como un moretón, incluso cuando su corazón da un vuelco al escucharlo. Tú, gruñe ella. Una inclinación de cabeza casi imperceptible y el esbozo de una sonrisa. ¿Me has echado de menos? Se precipita hacia él igual que la botella de láudano. Se abalanza contra su torso, casi esperando caer a través de su figura y hacerse añicos, pero sus manos se topan con carne y hueso, o al menos con la ilusión de estos. Le golpea el pecho y es como golpear un árbol, su cuerpo es igual de firme, y resulta igual de absurdo. Él la mira, divertido. Ya veo que sí.
Se aparta de él y quiere gritar, desatar su ira, sollozar. Me abandonaste allí. Me lo arrebataste todo y te marchaste. ¿Sabes cuántas noches he suplicado? Te oí, la interrumpe él, y pronuncia la frase con un deleite que resulta terrible. Adi sisea con rabia. Pero nunca acudiste a mí. La oscuridad extiende los brazos, como diciendo, ya estoy aquí. Y ella quiere atacarlo. Aunque sea inútil, quiere echarlo de allí, expulsarlo de la habitación como a un espíritu, pero debe preguntárselo. Debe saberlo. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste esto? Él arruga las cejas oscuras con falsa preocupación. Te concedí tu deseo. Solo pedí más tiempo, vivir la vida siendo libre, y te he proporcionado las dos cosas. Arrastra los dedos a lo largo del poste de la cama. Este último año no ha hecho mella en ti. Un sonido sofocado escapa de su garganta, pero él continúa. Estás de una pieza, ¿no es así? Ilesa. No envejeces. No te marchitas. Y en cuanto a tu libertad, existe mayor independencia que la que te he regalado. Una vida en la que no tienes que responder ante nadie. Sabes que no me refería a esto. No sabías lo que querías, le dice él con brusquedad, caminando hacia ella, y si lo sabías, entonces deberías haber sido más cuidadosa. Me engañaste, te equivocaste, dice la oscuridad, cerrando el espacio que queda entre ellos. ¿No te acuerdas, Adeline? Su voz se reduce a un susurro. Fuiste tan temeraria, tan insolente, tropezaste con tus palabras como si fueran las raíces de un árbol. Divagaste sobre todo aquello que no querías. Ahora se encuentra muy cerca de ella y una de sus manos repta por su brazo, pero Adi se niega a darle la satisfacción de retroceder, se niega a dejar que interprete el papel del lobo, mientras ella se ve obligada a ser la oveja. Pero es complicado. A pesar de tener el aspecto de su desconocido, no es un hombre. Ni siquiera es humano. No es más que una máscara que no encaja. Adi es capaz de ver el ser que habita debajo, al igual que en el bosque, sin forma e infinito, monstruoso y amenazador. La oscuridad brilla tras esa mirada color esmeralda. Me pediste la eternidad y me negué. Suplicaste una y otra vez, y luego, ¿recuerdas lo que dijiste? Cuando vuelve a hablar, su voz sigue siendo la de siempre, pero Adi puede oír su propia voz, resonando a través del desconocido. Arrebátame la vida cuando ya esté harta. Llévate mi alma cuando ya no la quiera. Ella se aleja de sus palabras, de él, o al menos lo intenta, pero esta vez la sombra no se lo permite. La mano que le aferra el brazo la aprieta con más fuerza, mientras la otra descansa detrás de su cuello, igual que la caricia de un amante. ¿No era mejor para mí, entonces, hacerte la vida imposible? ¿Empujarte hacia tu inevitable rendición? No tenías por qué, susurra, detestando el temblor de su voz. Mi querida Adeline, dice, deslizándole la mano desde el cuello hasta el pelo, me dedico al negocio de las almas, no a repartir misericordia. Aprieta los dedos, y la obliga a echar la cabeza hacia atrás para que sus miradas se encuentren, pero no hay ni rastro de dulzura en su rostro, solo una especie de belleza salvaje. Vamos, dice, dame lo que quiero, y nuestro acuerdo llegará a su fin, al igual que tu desdicha. Un alma a cambio de un año de angustia y locura. Un alma a cambio de un puñado de monedas de cobre en un muelle de París. Un alma a cambio de nada más que esto. Y aún así, mentiría si dijera que no vacila, si dijera que ninguna parte de ella quiere rendirse, ceder, aunque sea solo por un momento. Tal vez sea esa parte la que formula la pregunta, ¿y qué será de mí? La sombra se limita a encogerse de hombros. Esos hombros que dibujó tantas veces, los mismos que ella imaginó. No serás nada, cariño, dice él sin más, pero es un vacío mucho más amable que esta existencia. Ríndete y te liberaré. Si alguna parte de ella vaciló, si algún pequeño fragmento de su ser quería ceder, no fue durante más que un instante. Ser una soñadora supone mostrar cierto desafío. No quiero, gruñe ella. La sombra frunce el ceño, y sus ojos verdes se oscurecen como una tela empapada. Deja caer la mano. Te rendirás, dice él, tarde o temprano. No da un paso atrás ni se da la vuelta para marcharse. Se desvanece sin más, devorado por la oscuridad.